les habla el ingeniero Robin Tamayo y el día de hoy tengo la oportunidad de poder traer a ustedes el curso de valorizaciones y liquidaciones de obras públicas en el marco de la nueva ley de contrataciones. Soy ingeniero civil, soy especialista en los temas de contrataciones en obras públicas, soy consultor de obras y me puedes encontrar en el Facebook bajo el nombre de Consultor Tamayo. Empezamos. Primeramente vamos a hablar acerca de lo que viene a ser el marco legal. El marco legal dentro de lo que es el entorno de las obras por contrata van a girar evidentemente en primer lugar dentro de dos sectores claramente definidos como son el sector público y el sector privado. En el caso del sector privado se rige ante una ley, la ley que se encuentra en el Código Civil, estoy hablando de contrato de obras, que se encuentra en el título 9, capítulo 3, bajo el nombre de contrato de obras, ¿sí? No son muchos artículos, te cuento, en esta base legal se toca el tema de lo que son las responsabilidades del comitente, del contratista, se establecen los criterios a tratar el contrato. Como es un sector privado, no manejamos el término de expediente técnico, entonces se habla referente a lo que es proyecto. Como digo, no son muchas normas, son unas cuantas, son 3 páginas más o menos, pero establece los criterios básicos, ¿sí? Incluso vale la pena mencionar que hace mención de la variación de costos que se puede enfrentar, ¿no? No toca el tema de polinómica, ¿sí? En este Código Civil, pero sí hace el tema de reajuste de precios, lo menciona. Ok, sector público, donde me voy a centrar en esta clase. Encontramos las normas para valorizaciones, en este caso adelantos, adicionales, ampliaciones, etc. ¿sí? Obviamente todo esto dentro del criterio de la ley de contrataciones del Estado. ¿sí? Este es el centro donde gira el curso y les cuento donde existe la mayor riqueza para el tema de obras por contrata. La ley y el reglamento de contrataciones es que en resumen yo puedo explicar en forma absoluta la conformación de leyes. Incluso, ahí yo he mencionado sector privado, como me puedes seguir acá. En el sector privado, muchas veces cuando se firma un contrato de obra, se toma como referencia algunos artículos de ley que se encuentran en la ley de contrataciones. Ya sea porque no se mencionan dentro de su base legal, pero se toman como referencia la conformación del contrato. ¿Sí? Eso es válido, no hay ninguna prohibición de ello. Por ejemplo, el caso clásico de lo que son las multas por retraso. ¿sí? Es clásico, dentro de la ley de contrataciones se establece que el contratista tiene una responsabilidad sobre lo que viene a ser el plazo pactado. En el sector privado eso no está establecido, entonces es casi común que cuando se hace un contrato en el sector privado eso se toma como referencia. Y otros criterios más de acuerdo al criterio del comitente y contratista. ¿sí? En el sector privado la entidad se llama comitente. Muy bien, dentro de la ley de contrataciones que nos vamos a basar, estamos en este momento en las actualizadas leyes, tanto el decreto legislativo 1444, con la que se modificó la ley de contrataciones, que es la ley 30.225. Esto entró en vigencia desde el 30 de enero del 2019. Y el decreto supremo 344-2018, EF, que aprobó la ley del reglamento 30.225, ¿sí? que es nuestro reglamento de ley de contrataciones, también vigente desde la misma fecha, 30 de enero del 2019. Han habido muchos cambios dentro del marco de la ley y en esta clase voy a explicar algunos que refieren al tema de valorizaciones y liquidaciones. Ok, primero vamos a establecer esto. Vamos a establecer el principio de lo que se entiende como una valorización de una obra, ¿sí? Lo que es una valorización. Dice así, una valorización de una obra es una cuantificación económica sobre un avance físico. Lo voy a traducir de esa forma. Una valorización es la forma en la que yo voy a poder expresar cuánto, una cuantificación, cuánto equivale el trabajo realizado por el contratista sobre el análisis de un periodo determinado. ¿Sí? En otras palabras, si me dicen cuantificación económica sobre un avance físico, es evidente que estoy haciendo una conversión del metrado ejecutado expresándolo en dinero. ¿Sí? Valorizando el metrado ejecutado. Básicamente eso es una valorización. Cuando se establece un contrato de obra, la forma en que el contratista cobrará será de acuerdo a las valorizaciones realizadas en su momento. ¿Sí? No se distribuye el monto de contrato en partes equitativas,
por ejemplo, no se divide entre 8 porque son 8 meses, no se hace así. Se le valoriza en función de su metrado ejecutado. Por consecuencia, imagínate el caso que no existiera metrado ejecutado. ¿Qué pasaría si estuviéramos en una situación en que el contratista realmente no avanzó, no ejecutó obra, ¿no? ¿Cómo se procede? Lógicamente, de acuerdo a lo que yo entiendo acá, y ojo que estoy en el anexo de definiciones del reglamento de la ley de contrataciones, eso está establecido, no es una opinión mía, no es un concepto mío, está en la ley. Entonces debes entender que si no hay metrado, no hay valorización. Si hay un metrado bajo, la valorización debe representar en forma equitativa la proporción correspondiente a ese metrado. Caso contrario, es una violación a este concepto de ley. En el artículo 194, inciso 5, ¿sí? Te cuento, dice y establece dentro del reglamento de la ley de contrataciones el criterio para la elaboración de metrados, ¿sí? Me parece importante mencionarlo. Dice, los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente. Fíjate que acá hablan de dos personajes, dice por el contratista y por el supervisor. ¿Sí? Los metrados es la parte fundamental de una valorización y se deben preparar en forma conjunta con dos personajes claves, que son el contratista, quien es una de las partes que ha firmado el contrato, y en este caso su supervisor, quien representa a la entidad, quien vendría a ser la segunda parte. En este caso tenemos que cada uno debe estar de acuerdo. Obviamente el contratista se representa en obra por el residente y el supervisor deben estar de acuerdo en los metrados ejecutados que se valorizarán, ¿sí? Ok, y son presentados a la entidad dentro de los plazos que establece. Esto, antes de pasar al siguiente párrafo, ¿sí? Antes de pasar a este párrafo, te explico, esto funciona de esta manera. El residente, sobre todo en la finalización del periodo, puede ser periodo mensual, puede ser un periodo quincenal, el residente va a presentar sus metrados dentro de una valorización al supervisor. El supervisor tiene un plazo para revisar, pero quiero aclarar esto. Tiene que haber una coordinación previa a esto. No debe asumirse que esto se hace en el último día del mes. Por lo menos, mi experiencia en obras a precios unitarios me ha enseñado que esto se realizaba de acuerdo a esa modalidad a cada quincena o cada semana se había una reunión para poder coordinar sobre todo nuestros metrados, tanto de la parte contratista como de la parte de la supervisión, ¿sí? Sobre todo para ver cualquier discrepancia y se pueda solucionar. Tienen que estar de acuerdo los dos. Si el supervisor no estuviera de acuerdo con los metrados del contratista, lógicamente el supervisor no aprobaría esa valorización y solicitaría que el contratista la corrija, dando también la situación, la posibilidad que exista una controversia, ya que por una parte uno puede asumir un metrado y por otra parte tiene que asumirse otro o podría quedarse otro metrado, ¿sí? Si una situación de ese caso pasara, tendría que hacer una solución lo más pronto posible en obra, ¿no? Si tenemos sobre todo una junta de resolución de disputas sería genial, sería inmediato. Caso contrario no podría solucionarse, la ley da salidas, ya que se generaría una controversia y esto se manejaría posteriormente. Dice, siguiente párrafo, si el supervisor no se presenta en la valorización conjunta, dice el contratista la efectúa, ¿sí? Si el supervisor no se llegara a presentar por motivo de enfermedad o de fuerza mayor, en el momento en que el contratista concluye o sea, de acuerdo a la ley, estamos hablando de fin de mes, por ejemplo, ¿no? Concluye la valorización, ¿sí? Entonces dice, el contratista lo que va a hacer es presentarle de forma directa a la entidad, ¿no? Dando a entender que el supervisor va a tener un periodo de aprobación, que vamos a hablar de un momento, para que pueda verificar la fidelidad de esos metrados ejecutados, ¿sí? Ok, no es lo ideal, pero puede suceder, ¿no? En todo caso, entendamos por favor que algo que debe entenderse como algo lógico es que la valorización siempre va a depender del contratista, ¿no? O sea, la obligación de elaborar la valorización depende del contratista y es su responsabilidad inmediata. Vamos a hablar de la aprobación y pago de las valorizaciones, ¿sí? Dice así, ¿no? En el artículo 194, inciso 6, establece y dice el plazo máximo de aprobación por el supervisor de las valorizaciones y su respectiva remisión a la entidad para periodos mensuales es de 5 días. 5 días que se establece en tal caso, una vez, dice, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente. O sea, lo voy a explicar así. Se supone que estaremos valorizando, por ejemplo, abril, ¿sí?
Una vez concluido abril, el residente presenta, sea al fin del término de abril, o sea, los primeros días hábiles de mayo, presenta la valorización. En tal caso, el supervisor tiene 5 días desde ese momento para verificarla, ¿no? Y como es obvio, esto debería contabilizarse desde el primer día hábil del mes siguiente, dando a entender en tal caso que el contratista está presentando su valorización dentro del periodo razonable. ¿Sí? Estas cosas hay que entenderlas así. Y debe ser cancelada por la entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. En otras palabras, volviendo a mi ejemplo de abril, si yo estoy presentando mi valorización de abril, la estoy presentando los primeros días de mayo, en los últimos días de abril, sea cual sea, la entidad tiene todo mayo para cancelármela, ¿sí? En ese caso. Ojo, esto es para periodos mensuales. Yo lo tengo acá en negrita, para periodos mensuales. Dando a entender cuando manejamos periodos distintos, dice la ley, fíjate acá, periodos distintos, dice, las bases establecerán el tratamiento correspondiente. En otras palabras, la entidad a través de las bases debe determinar el criterio si fuera una valorización quincenal, por ejemplo. ¿Cómo se trataría? La ley no lo establece. La forma en que normalmente se hacen valorizaciones quincenales es proceder al mismo criterio que estamos estableciendo, pero dividiéndolo entre dos, ¿no? Si tú sabes, para un periodo mensual, tú tienes que hay 5 días de aprobación y remisión a la entidad, y hay un mes más para pagar, entonces para una valorización quincenal, pues serán la mitad de 5, serán 3 días para aprobarla, y obviamente para cancelarla, pues una quincena más. Esos criterios lo determina la entidad, no el contratista, y se establecen dentro de las bases. Puede ser diferente a lo que yo estoy mencionando, ya que como te menciono, eso no se está indicando en la ley, ¿sí? Eso se debe determinar. Ok, acá te lo presento con un gráfico, mucho más fácil de entender. Te estoy dando el mismo ejemplo de abril, en este caso. Periodo de ejecución es abril. Eso significa que lo que yo estoy haciendo es que quiero valorizar mi mes de abril. Algo que quiero aclarar es que yo no puedo valorizar abril si abril no ha concluido. Obvio, ¿sí? Lógicamente tiene que concluir el mes para poder valorizar ese mes. Es absurdo que podamos hacer una valorización o tengamos la valorización antes de que el mes o el periodo haya concluido, ya que lógicamente necesito los metrados ejecutados, ¿sí? Y eso se consigue hasta el último día hábil del mes. En todo caso, los cierres de metrados se realizan siempre en la última semana. En otras palabras, empezamos a cotejar y a verificar que los metrados sean coherentes, ¿no? Y ese es el momento adecuado en que la supervisión y el residente tengan una reunión o una comunicación clara, de tal manera que se pueda esclarecer cualquier futura incertidumbre con respecto a algunos metrados, ¿sí? En ese momento, en la última semana. Fíjate, por favor. La valorización conjunta, en todo caso, se estaría presentando, de acuerdo a este criterio de periodo mensual, el último día del mes, ¿no? En mi caso, el 30 de abril, ¿sí? Probablemente tú me estás diciendo el 30 de abril puede haber caído un día hábil, se está trabajando. En tal caso, lógicamente, el 30 de abril se estaría presentando la valorización, asumamos, cuando las labores ya concluyeron, ¿no? O sea, cuando ya los trabajos concluyeron, estaríamos hablando, por ejemplo, 5 de la tarde del 30 de abril, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Para que me puedas entender. El plazo de aprobación es contando el primer día hábil del mes siguiente, ¿sí? Tú sabes, si es plazo de periodo hábil, entonces nos andamos hablando de los feriados, sería contabilizando los de mayo, ¿no? El plazo de aprobación son 5 días hábiles posteriores en el mes siguiente, ¿no? Contado el primer día hábil. Y el plazo para el pago sería el mes siguiente. Ojo que acá es mes siguiente, dando a entender en tal caso que no estamos hablando de mes de 30 días, sino estamos hablando mes como tal, ¿sí? Entonces, en este caso estaría concluyendo el 31 de mayo. O por lo menos es así como debemos entenderlo. La valorización conjunta es una responsabilidad dual. Yo lo estoy colocando ahí que te puede servir como referencia. Responsabilidad dual del residente y del supervisor. El plazo de aprobación es una responsabilidad única del supervisor. Esto es muy importante porque la ley establece 5 días para valorizaciones en periodos mensuales, pero no habla la ley si estamos en un caso de una valorización para un proyecto grande o un proyecto mediano. Sí, no hace referencia. Entonces, la ley es la misma para cualquier tipo de proyecto. Por consecuencia, debes entender que el supervisor debe prever
lo necesario para que no exceda su criterio a la aprobación dentro de esos 5 días. Ojo que es aprobación y remisión a la entidad. Acuérdate que hay proyectos en los que realmente o no estamos cerca a la zona base donde tenemos a las empresas, ¿sí? O simplemente son demasiado grandes. En todo caso, el plazo no cambia, ¿sí? Entonces eso es responsabilidad supervisora el velar que eso se cumpla. Y de la misma manera, una responsabilidad de la entidad lo que es el pago, ¿sí? El pago es la responsabilidad de la entidad sobre el plazo ya acordado. Por ejemplo, si la entidad excediera ese plazo, la ley dice que hay un beneficio de intereses a favor del contratista por el exceso del tiempo que se hubiera pasado la entidad. Sí, o sea, la entidad tiene la responsabilidad de pagar dentro de ese plazo. No significa que debe pagar el 31, significa que tiene hasta el 31. Muy bien, vamos a pasar a otro punto más claro con el tema referente a lo que son valorizaciones, lo que son los sistemas contratantes. Les cuento, antes de entrar a este punto, que han habido cambios significativos en la ley dentro de este criterio. Han habido cambios notables que vamos a tener que enfrentarlos desde este momento, ya que la nueva ley de contrataciones, el nuevo reglamento, alteró lo que nosotros conocíamos como suma alzada. ¿Sí? Tenemos ahora una nueva suma alzada, la vamos a explicar en este momento. Muy bien, empezamos aplicando estos criterios de la suma alzada. Dice, aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación están definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o en el caso de obras, en los planos, especificaciones, memoria ejecutiva, presupuesto específicamente, ¿no? O sea, está hablando de expediente. Suma alzada siempre va a ser recomendable ser usado cuando estamos en un caso donde hay bastante claridad para poder, por ejemplo, establecer los criterios para reconocer la cantidad de trabajo y la calidad de trabajo que el expediente técnico establece. ¿Sí? Dentro de los cambios, fíjate que ya no, suma alzada ya no nos conducen, por ejemplo, a que tal proyecto y tal proyecto ya no se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Antes se hacía mención en la antigua ley de que carreteras, por ejemplo, debía ser tratado en precios unitarios, algo que siempre se ha tratado así, pero ya la ley no es específica mencionándolo, ¿no? A mi punto de vista está bien, porque era redundante, se entendía. Dice, en suma alzada, el postor formula su oferta por un monto fijo integral, ¿sí? Un monto global y por un plazo determinado, ¿sí? Suma alzada, lo vuelvo a decir, es cuando el postor, el contratista, presenta un monto fijo sobre un plazo determinado. Lógicamente, para que el contratista haya llegado a ese monto fijo, ha tenido que revisar el expediente técnico, ha tenido que preparar un presupuesto ofertado, su presupuesto, establecer los metrados de a criterio contratista que son los reales, de acuerdo a su criterio, revisando el expediente, y al mismo tiempo verificar los costos unitarios, de acuerdo al criterio residente, que son los que realmente él necesita para ejecutar el proyecto. ¿Sí? Hago esa aclaración porque esto no es nuevo. Siempre se ha entendido que para hacer una oferta económica hay que hacer un presupuesto, ¿sí? En otras palabras, gracias a ese presupuesto, el contratista saca un monto integral, un monto fijo para ejecutar el proyecto, ¿sí? Muy bien, por eso estoy haciendo énfasis por lo que viene acá. Ahora dice así, tratándose de obras, el postor formula dicha oferta considerando los trabajos que se consideran necesarios, ¿sí? ¿Ok? Dice según los planos, especificaciones, memorias, especificaciones, ok, ¿sí? Que forman parte del expediente técnico y dice en ese orden de prerelación, ¿no? Planos, especificaciones, memoria, presupuesto, ¿sí? Costos al final. Ok, acá viene lo nuevo, ¿eh? Dice, debiendo presentar en su oferta un desagregado de las partidas que lo sustentan. Ok, suma alzada, en este caso, va a ser elaborada a través de un monto integral, ¿sí? Pero antiguamente nosotros hacíamos lo siguiente, antiguamente nosotros presentábamos la oferta del contratista y presentábamos un factor de relación. Y el factor de relación era un cociente, básicamente, entre el presupuesto base, el presupuesto del expediente y el presupuesto ofertado, ¿no? Y se veía la variación, ¿no? En este caso ya no se hace eso. Ahora el contratista ya no tiene por qué tocar el tema del expediente técnico. La oferta del contratista va a ser presentar un monto integral y un desagregado de partidas, en las cuales el contratista está detallando
las partidas que son necesarias, las que él va a seguir, obviamente se está basando en el mismo presupuesto de obra, y al mismo tiempo le va a servir, o lo está sacando, mejor dicho, ese criterio de su misma oferta económica. Este criterio de partidas desagregadas que se están presentando se toma como referencia en la valorización, para elaborar las valorizaciones. Al mismo tiempo debe entenderse entonces que se está presentando el desagregado de las partidas e indicando el costo y el metrado, que se supone que el metrado se está extrayendo del metrado de contrato, el metrado de presupuesto, el metrado de expediente, y con sus partidas nuevas dan el monto integral. No necesitamos el factor de relación, ¿sí? No se requiere en este caso el factor de relación, no sería necesario. Ojo que dice orden de prerelación, ¿no? Está usando orden de prerelación. Siempre se ha sabido esto, solo que ahora se está incluyendo en este ápice, en este artículo, ¿no? Dice, la oferta debe respetar, y mira, planos, especificaciones técnicas, memorias descriptivas, presupuesto de obra. O sea, debe ser tal la oferta del contratista que primero se está cumpliendo lo que establece el plan. En la especificación técnica, en segundo lugar, la memoria y los presupuestos están al final. Mira, lo voy a establecer así. Si el contratista en la oferta que él presenta establece dentro de su estructura de costos que él ha creado, él establece dentro de la estructura de costos una omisión sobre un tipo de trabajo que por A o B no lo mencionó, no lo incluyó en su oferta, si esa situación pasara, entonces el contratista en este momento estaría en una situación de desventaja, porque si el plano menciona ese trabajo, si ese trabajo se menciona en las especificaciones, pero en el presupuesto que él ha presentado no lo menciona, ¿por qué no lo mencionó? Asumamos que el contratista se sometió pues al presupuesto del expediente, ¿no? Y inocentemente confió en las partidas del expediente, ¿no? Como han hecho muchos contratistas, ¿no? Profesor, y en esos casos, ¿qué ocurre? Bueno, ya está bastante obvio. Se va a interpretar que la oferta de contratista se tiene un orden de prerelación en la cual fue ejecutada. Si el contratista lo omitió, la entidad interpreta que va a hacerlo gratis, pero lo va a hacer. Tiene que respetar en tal caso lo que son planos, especificaciones y los costos están al final, ¿sí? No sé si lo estás captando. En otras palabras, ahora sí, esa costumbre clásica que existía de muchos contratistas de elaborar ofertas económicas sin hacer un presupuesto, en otras palabras, elaborar la oferta por mero, qué sé yo, apuro del momento. Yo he escuchado mucho, he trabajado mucho con personas así que han justificado su improvisación echándole la culpa a la presión del tiempo o simplemente echándole la culpa a que, bueno, así se hace, ¿no? Y calculaban el 90% con una calculadora y decían, bueno, hay que subirle un poco más y elaboraban su oferta. Ya no se puede hacer algo así. Hay mucho riesgo, ¿sí? El contratista tiene que estar muy seguro de su oferta económica, ya que con lo que se está estableciendo y se está mencionando, él se hace responsable de la oferta que presente. Repito, siempre ha sido así, solo que en esta ley se está enfatizando ese criterio y se ha cambiado el criterio. Se ha dejado la dependencia del presupuesto base, quitando el factor de relación, y todo se centra en la oferta de contratista. Honestamente, se parece mucho a precios unitarios, ¿sí? Ahora los dos sistemas no son iguales, pero son semejantes. Precios unitarios. Aplicable cuando no puede conocerse con exactitud la precisión de cantidades o magnitudes, ¿no? Un clásico precios unitarios, ya lo mencioné hace un momento, carreteras, ¿no? Carreteras es un tipo de trabajo en el que realmente precisar exactamente o aceptar exactamente con un grado de precisión que lo que dice el expediente es real, es muy ambiguo, ya que, por ejemplo, en carreteras tú tienes un movimiento de tierras muy amplio y eso es muy variable, es lógico. Entonces es muy común que exista variaciones y no tiene mucho sentido entonces en ese marco hacer una contratación a suma alzada de una carretera, por lo que acabo de mencionar. En todo caso, en precios unitarios, como ya menciono, se tendría lo siguiente:
Dice, aplicable cuando no puede conocerse con exactitud a precisión las cantidades o magnitudes requeridas. ¿Sí? Dice, en el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo los precios unitarios considerados en las partidas contenidas en el expediente técnico, en el presupuesto base. Siempre ha sido así, ¿no? Dice, las condiciones previstas en los planos de especificaciones, o sea, respetando los criterios del expediente, manteniendo entonces y creando los costos unitarios que van a ser la oferta. Ok, en precios unitarios no existe un monto integral, nunca ha sido, esto es igual, no ha variado, ¿sí? En precios unitarios se va a respetar en tal caso el precio unitario ofertado. Ok, en precios unitarios, como puedes darte cuenta, dice, ¿no? Ya lo leí, cuando no puede conocerse con exactitud tanto cantidades o magnitudes. Lo que debes entender es eso, precios unitarios es muy particular para ciertos proyectos, como lo mencioné hace un momento, el tema de las carreteras, en los que realmente por causa del movimiento de tierras hace que sea tan poco difícil presentar con exactitud un presupuesto base con respecto a carreteras, ya que dentro de lo que es la complejidad del movimiento de tierras existe mucha variación, ¿no? Mucha variabilidad que puede alterar los metrados. Entonces no es inteligente presentar una carretera a suma alzada, no sería coherente, ya que el contratista podría estar en una situación que tal vez le sale muy favorable o le sale totalmente a pérdida. Es más sabio manejar los precios unitarios, ¿no? Entonces de ahí viene la diferencia entre un criterio y otro criterio. Suma alzada de precios unitarios van sobre todo a un tipo de proyecto, ¿sí? a un tipo de proyecto de acuerdo a su propia naturaleza. Ok, les presento el tercero, el esquema mixto. El esquema mixto dice, en el caso de obras, cuando el expediente técnico de obra, uno o varios componentes, pueden ser definidos con precisión o no definidos con precisión. Lo voy a explicar, sí, lo voy a explicar lo que se entiende como el esquema mixto. El esquema mixto es una combinación básica de suma alzada y precios unitarios simultáneos. Imaginemos un caso en el que tenemos un expediente técnico en que tenemos una etapa, una fase del expediente que puede predecirse con exactitud, ¿no? De acuerdo a su misma naturaleza. Y entonces esa fase se podría contratar a suma alzada. Pero al mismo tiempo este expediente tiene otra fase, otra etapa en la que no es tan claro poderlo definir. En otras palabras, se podría contratar la primera suma alzada y la segunda precios unitarios. ¿Y cómo se trabajaría? ¿Cómo se valorizaría? Alguien tal vez está escuchando y dice, wow, qué complicado. No, es simple, es igual, no hay nada que explicar acá. Simplemente el esquema mixto tendrías un 2 en 1. Harías el mismo criterio ya mencionado en los dos casos, pero al mismo tiempo. Si tú tienes que esas dos fases tuyas están avanzando simultáneamente, lo que tienes que hacer es ordenarte y tendré los metrados ejecutados de suma alzada y tus metrados ejecutados de precios unitarios y presentarlos en una valorización. Por ejemplo, tu valorización se llamaría valorización de esquema mixto, qué sé yo, y tendrías, ¿no? Primer criterio de suma alzada, segundo criterio de precios unitarios y se presenta como tal. ¿Sí? No es algo extraordinario que amerite una mayor complejidad. Continuando entonces, tenemos en este caso la valorización de precios unitarios, artículo 194, inciso 2 del reglamento de la ley de contrataciones, y como puedes apreciar en este caso, la ley me dice que la valorización va a ser los metrados ejecutados por los precios unitarios ofertados. Recordemos entonces lo que hemos visto hace un momento, que la oferta contratista involucra los costos unitarios de cada partida del expediente ofertado, ¿sí? Al mismo tiempo, en la oferta te presento que el subcontratista presentó los gastos generales y utilidad ofertado, ¿sí? En este caso, las valorizaciones serán respetando eso, ese criterio. Serán los metrados ejecutados por los precios unitarios ofertados, ¿no? Dando mi costo directo, y acá sale una sumatoria. Y puedes notar que a eso le voy a agregar los costos indirectos, que son los gastos generales y utilidad ofertados, ¿no? En este caso, si los gastos generales y la utilidad se están presentando, como suele ser, como un porcentaje, sería sobre el costo directo, ¿sí? Pero entendamos que esa es la oferta. Al mismo tiempo, debe entenderse que se debe presentar un desagregado de gastos generales, sobre todo para efectos de cálculos durante las valorizaciones, ya que normalmente si tenemos ampliaciones, por ejemplo, vamos a necesitar para cobrar los mayores gastos generales un sustento de gastos generales
ofertados, ¿no? Eso es algo que la ley no lo hace mención en este punto, pero lo voy a entender más adelante. Ok, en suma alzada, fíjate las tremendas diferencias. Antes tenías esta fórmula con el factor de relación, ya no existe factor de relación. Dice, la valorización será el metrado ejecutado por el precio unitario desagregado, ¿no? Acuérdate las partidas desagregadas. Esto puede generar confusión, ¿no? Alguien me puede decir, ¿qué diferencia hay entre suma alzada y precios unitarios, ¿no? Porque no debería ser precios unitarios ofertados. Para ver, entendamos esto. El contratista, durante la oferta, va a presentar un listado de las partidas que le han salido de acuerdo a su verificación e inspección del expediente técnico, ¿sí? Dentro de los planos y especificaciones. Es probable que todas las partidas mencionadas, el contratista las esté encontrando tal y cual. Pero es probable también que pueda, qué sé yo, aumentar una partida que por supuesto no le hace mención, pero el proyecto lo menciona, por ejemplo, en la especificación técnica, ¿no? Dando a entender entonces, por ejemplo, que el proyecto en el presupuesto base lo omitió. Entonces el contratista en la oferta lo está incluyendo. Debes entender que el contratista tiene que hacer esto para ir a ganar o ganar. Por consecuencia, el listado de las partidas que estoy presentando acá no necesariamente son idénticas al del presupuesto base. Por favor, no necesariamente son idénticas, ¿sí? En tal caso, debe entenderse que el contratista presenta un listado de partidas desagregadas concordantes, ojo, concordantes a el expediente técnico, ¿sí? Por favor, eso es importantísimo entenderlo, ¿no? Ok, y esas partidas, entonces, juntamente con los metrados, me generan mi costo directo. Le agrego los gastos generales y utilidad, que en este caso se le llama ofertados, ¿sí? Ahora llamamos, igual que hace un momento, precios unitarios, los llamamos ofertados y manejan el mismo criterio. Basta mencionar acá, yo estoy colocando un asterisco de metrado ejecutado, que el metrado ejecutado se valoriza hasta el 100% del metrado presupuesto de obra, ¿sí? Igual que siempre ha sido así. En otras palabras, se respeta el metrado de expediente técnico. Eso significa que el contratista, cuando está preparando su oferta, debe sujetarse a este criterio, ya que él va a cobrar en función del metrado de expediente, ¿sí? En todo caso, eso lo estoy mencionando, eso no me lo estoy inventando, lo estoy sacando de este criterio, que está en el artículo 194, inciso 4, y dice así, ¿no? En obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios se valoriza hasta total de metrados realmente ejecutados, ¿sí? Siempre ha sido así, mientras que en el caso de suma alzada se valoriza hasta total, mira, acá está, de metrados de presupuesto de obra, ¿sí? Se está enfatizando esto. Entonces, nuevamente, ¿dónde están las variaciones? Si tú trabajas como contratista, el truco acá es que tú sepas preparar una buena oferta económica, ¿sí? Es importantísimo que los contratistas estén advertidos, ya que si no entienden esto, se están yendo a pique, ¿sí? Ya que durante las valorizaciones la misma ley está siendo muy clara, dando a entender que la ignorancia se va a condenar, ¿sí? Eso es algo que enfatizo, ya que la experiencia, por lo menos acá en nuestro querido país, en nuestro Perú, nos ha enseñado que hay mucha improvisación por parte de contratistas, sobre todo cuando crean ofertas económicas. Muy bien, vamos a pasar a otro punto dentro de lo que es las valorizaciones y liquidaciones. También eso es un criterio clásico, el criterio de los reajustes. Yo les presento lo que es una fórmula de reajuste, ¿no? Lo que son las polinómicas. Dice, las valorizaciones que se efectúen a precios originales de contrato, estoy en el artículo 38, inciso 3 del reglamento de la ley de contrataciones, dice, las valorizaciones, tanto valorizaciones de contrato original como ampliaciones, se reajustarán, dice, multiplicándolas con respectivo coeficiente K, ¿no? Un coeficiente K que se va a extraer de la fórmula o fórmulas polinómicas que tenga el expediente técnico, y estas alimentadas por los índices unificados del INEI, ¿sí? Como siempre ha sido así. Y acá agrega, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Voy explicando todo esto paso a paso. La
El reajuste de precios, como puedes apreciar, es la fórmula que te presento. Reajuste va a ser la valorización por K-1, ya que lo que estoy haciendo acá es mencionarte el reajuste puro, ¿no? Eso yo se lo voy a sumar a mi valorización y sumar a valorización más reajuste se llama valorización reajustada. Ok, para poder realizar este cálculo yo necesito el monto de la valorización, que ya lo hemos visto hace un momento, y necesito el K, coeficiente de reajuste. El coeficiente de reajuste se va a extraer aplicando las polinómicas, ¿sí? O usando las polinómicas con los índices unificados. Voy a resaltar en este momento, mira lo que te menciono acá, dice en el mes en que debe ser pagada la valorización. Los reajustes de precios deben ser concordantes al mes en que se reajusta la valorización, ¿sí? Ok, sígueme acá con el criterio, por favor, para ayudarte a entender este punto tan importante, ¿sí? Te presento acá una línea temporal en donde yo tengo lo que debes entender como mi fecha de valor referencial, mes 0. Y yo llamo mes 1 cuando tengo mi inicio de obra, o sea, cuando nace la primera valorización. ¿Ok? Mes 1 corresponde entonces a mi fecha de inicio de obra y de ahí en adelante tengo mes 2, mes 3, mes 4. Y mes 0, para mí el 0 es la fecha base. Eso no es el mes pasado, eso es hace muchos meses atrás. ¿Cuándo? ¿Cuándo es la fecha base? Es la fecha en la cual se ejecutó el presupuesto del expediente técnico. Importantísimo, ¿eh? Te cuento, cuando nosotros reajustamos, cogemos las polinómicas del expediente técnico. El contratista no presenta una oferta con fórmulas polinómicas. No se maneja así, nunca se ha manejado así. Por consecuencia, lo que se debe entender es que al usar las polinómicas del expediente, yo me sujeto entonces a la fecha de las mismas. Y en este caso, la fecha base, en este caso sería la fecha en que se realizó esto, ¿no? ¿Dónde está ese dato? Está en el expediente técnico, normalmente está indicado, detallado, o lo encuentras en el, si es un S10 o el formato de presupuesto, la fecha de realización de los costos unitarios, ¿sí? Ok, yo tengo un índice 0, índice unificado 0, y tengo obviamente los índices 1, 2, 3, 4. Esos son los índices unificados que yo extraigo por mes. Yo voy a fabricar un K, un coeficiente de reajuste, para el mes 1, cogiendo el índice 1 y cogiendo el índice 0. Mira, esto va a funcionar de la siguiente manera, te lo voy a explicar. Las valorizaciones se reajustan en el mes en que se paga, ¿sí? Esto significa que se va a proceder de la siguiente manera. Mi valorización 1, yo la voy a tener que reajustar con un reajuste 1. Este reajuste es la valorización por K-1. Esto se debe entender que para fabricar mi reajuste 1, yo no necesito el K1, el coeficiente de reajuste de este mes. No, yo necesito el coeficiente de reajuste en el mes en que me lo pago, ¿sí? En otras palabras, estoy hablando de mi mes 2. ¿Esto a qué se debe? Se debe justamente a que estamos a un mes más proyectados, ¿sí? A un mes más se me exige que se presente y se valorice en el mes pagado, ¿no? Que eso se involucra, como hemos podido ver, en el futuro. Ok, este criterio me hace entender entonces que cuando yo estoy en una valorización es imposible que yo tenga el K2 porque eso viene del futuro. Entonces, ¿cómo se hacen las valorizaciones? Las valorizaciones, te cuento, se acostumbran a reajustar con lo que tú tienes en el momento, pero debes entender que el criterio está mal. Tú no puedes asumir que los reajustes en valorizaciones son correctos. Los reajustes en valorizaciones son valores que evidentemente se están asumiendo de esa manera, pero no son correctos. Sí, estos tienen que ser corregidos en valorizaciones siguientes o en liquidación. Mira acá, por favor. Te presento otra vez este criterio. Si ya me entendiste, entonces que yo necesito un reajuste 1, y el reajuste 1 lo tengo que hacer con K2, la fórmula sería de la siguiente manera. El reajuste 1 sería la valorización 1 por el K2 menos 1. De la misma manera, cuando esté en el mes 2, voy a hacer valorización 2, va a ser su reajuste 2, va a ser la valorización del mes 2 por K3, el mes siguiente, menos 1.
Y si estuviera en el mes tercero, sería el mismo criterio, ¿sí? Valorización 3 por K sub 4 menos 1. Siempre el coeficiente de ajuste debe ser del mes en que debe ser pagado, ¿sí? Otra vez lo menciono, esto es imposible dentro de valorizaciones. En valorizaciones tú no puedes trabajar con esta realidad, ya que tú estás sujeto a el problema del tiempo, ¿sí? Tú no tienes esos coeficientes de reajuste. Ok, esto se complica aún más, te cuento, dentro de este criterio, cuando dice que los índices unificados del INEI se van a ser presentados, se van a ser publicados por el diario peruano entre el 15 al 20 de cada mes. Pero fíjate lo que dice acá, ¿no? Dice, aquí, dice, del mes anterior a su publicación. Los índices unificados son publicados, te cuento, ¿cómo decirte los contactos? Son publicados con un mes de atraso. ¿Cómo? Los índices unificados son publicados con un mes anterior. O sea, la publicación corresponde al mes anterior. A ver, ¿cómo es esto? Primeramente entendamos cómo funciona este negocio de los índices unificados. Tú tienes el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática. Ahí tienes economistas, ¿sí? Y bueno, y otros más, ¿no? Estadistas y cosas así. Estas personas, su trabajo es, para nosotros, es calcular los índices unificados de variación que han tenido que enfrentar cada mes. Para que ellos puedan calcular el índice unificado de variación de mayo, o sea, saber, por ejemplo, en mayo, cuánta ha sido la tendencia, si ha habido alza en el cemento, si los metales han bajado, qué sé yo, es lógico que para que ellos puedan deducir esa variación, tiene que haber acabado mayo. Entonces, la gente del INEI, para calcular la tendencia del índice unificado de mayo, tiene que esperar la terminación de mayo. Y aproximadamente entre los 15 días, o sea, una quincena más, es el tiempo que se toma para analizar esto y presentarlo en el diario peruano. Entonces tú tienes que el índice unificado de mayo realmente es presentado en junio, en la quincena, como te digo, entre el 15 y el 20 del mes. Y eso pasa con todos los índices unificados. O sea, si yo me encuentro en este momento en abril y yo compro el diario peruano en este momento y verifico, me voy a dar cuenta que los índices unificados que yo estoy viendo están atrasados. Los que se publican en mayo son los de abril. Los que publican en abril son los de marzo y así. Siempre un mes atrasado, ¿sí? Entendiendo este criterio, te menciono ahora, la situación se complica porque es cierto, cuando yo necesito calcular los índices unificados, yo me encuentro con esta disyuntiva en que tengo este criterio de atraso, ¿no? Entonces voy a volver al análisis que te presenté y te voy a explicar realmente matemáticamente cómo sería reajustar en el mes en que la valorización es pagada, ¿sí? Mira acá, por favor. Dice, adicionalmente está el hecho de que los índices unificados son publicados con un mes de atraso, lo que hemos visto hace un momento. Entonces, no es correcto que yo llame índice 1 al mes 1. No es correcto. Porque el índice 1 es publicado en el mes 2. Y el índice 2 es publicado en el mes 3. Y el índice 3 es publicado en el mes 4. Siempre van a ser publicados tus índices unificados con un mes de atraso. ¿Está claro? Ahora, yo estoy llamando para efectos prácticos índice, ¿sí? Estoy llamando I nomás, ¿sí? Para mi mes 1. Eso significa que el K1, coeficiente de reajuste, para que yo lo pueda calcular, obviamente necesito el índice 1 versus el índice 0, siempre versus el índice 0, yo necesito que el K1, para poderlo calcular, debería estar en el mes 2. O sea, tengo que hacerlo cuando tenga los índices, ¿sí? Para eso. ¿Ok? El K2, ¿sí? Necesitaría entonces el índice 2 que está en el mes tercero. Mira cómo va esto, ¿no? Tú recuerdas, y lo mencioné hace un momento, que yo necesito reajustar en el mes en que la valorización es pagada. Yo estoy mencionando acá, índice 1 es del mes anterior, índice 2 es del mes anterior, estamos desfasados un mes, ¿sí? Ok. La valorización del mes 1 y su reajuste. ¿Cómo calculamos el reajuste 1?
En este caso, el reajuste 1, yo lo tenía que calcular en el mes en que es pagada la valorización, como tú sabrás entonces. Yo estoy llamando índice X acá, ¿sí? Entonces, ese criterio se va a entender de esta manera, ¿sí? Obsérvame, por favor. Corrigiendo, tengo dos criterios. El primer criterio sería lo siguiente. Sería que mi reajuste 1, para calcularlo, yo necesitaría el K del mes 2. Pero el K del mes 2 no lo obtengo en el mes futuro, sino lo obtengo en 2 meses más. En otras palabras, yo para calcular mi R1 necesitaría mi valorización 1 por K2 menos 1, la fórmula que te había mencionado, pero debes entender que el K2 tú lo vas a obtener en 2 meses en el futuro. O sea, el desfase que tú tienes para obtener y satisfacer lo que la ley establece es de 2 meses. Lógicamente, cuando tú calculas una valorización, esto es un problema serio, porque la valorización tú lo vas a hacer en el mes 1 y vas a presentar tu valorización en el mes 1. Entonces tienes que presentar el reajuste. Y ya te estoy diciendo que necesitas 2 meses en el futuro para obtener el reajuste real. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Lo que tú vas a hacer dentro del criterio de valorizaciones es trabajar con el reajuste que tú obtienes este mes, cogiendo el reajuste IX, ¿sí? Cogiendo KX. Pero debes entender que el reajuste real se obtendría en 2 meses en el futuro. ¿Cómo se corrige esto? Bueno, tú presentas las valorizaciones con lo que tienes. Y cuando tengas el valor real lo puedes corregir. La ley dice, lo puedes corregir. Pero también la ley te da a entender que tienes la liquidación para hacer esta corrección. En otras palabras, ¿por qué es necesaria una liquidación? A ese punto vamos. La liquidación siempre va a ser necesaria en cualquier obra por contrata, ya que es la única forma en que tú me vas a poder presentar, escúchame, los datos reales. La liquidación se hace en el futuro. La liquidación se hace cuando el proyecto ya acabó. La liquidación es reconstruir todas las valorizaciones otra vez. Y en este momento realmente vas a poder obtener, mira, los montos reales. ¿Sí? Esa es la importancia entonces de lo que nosotros entendemos como una liquidación. Mi reajuste 2 te presento en el mes 2, el reajuste que yo necesitaría obtener el K3, ¿no? Siempre 2 meses en el futuro más, ¿sí? Entendamos eso. Muy bien, estos son los puntos más complejos para el cálculo de reajustes dentro de valorizaciones y dentro de liquidaciones. Repito, en valorizaciones yo trabajo con los coeficientes que yo tengo en ese momento, mientras que en liquidación yo puedo realmente trabajar con los valores reales. Tengo un desfase, digo acá, de 2 meses. Esta es mi conclusión en este momento. Ok, entramos en este caso a reajustes. Artículo 195 menciona dentro de lo que es el reglamento de la ley de contrataciones. Dice, en el caso de obras, los reajustes se calculan en base al coeficiente K conocido al momento de hacer la valorización. Con el K conocido, en ese momento haces tu cálculo de reajuste, como estamos mencionando, dentro de valorizaciones, no tienes de otra. ¿Cuándo lo corriges? Dice, cuando se conozcan los índices unificados de precios, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden, ¿sí? O sea, cuando se conozcan, ya. Eso va a ser, como ya viste, 2 meses en el futuro, y eso se va a hacer en se corregiría en la valorización cercana posterior, o sea, apenas puedes. O en la liquidación final. Mira, yo te menciono esto, yo lo enseño esto bastantes años, llevo enseñando muchos años sinceramente este tema. No vayas a pensar que alumnos de pregrado, esto es un tema que normalmente es un tema de especialización, entonces he tenido alumnos que han sido incluso más adultos que yo y que trabajan en este grupo, ¿no? en este punto. Entonces te menciono ese criterio. Si depende de ti, mira, si depende de ti, yo te recomendaría que tú no corrijas en valorizaciones esta corrección de reajuste, sino que lo dejes para la liquidación. La ley claramente dice o. En otras palabras, en uno o en otro se puede hacer. Si lo vas a corregir en valorización, ¿cómo se haría? Simplemente tienes que esperar, por ejemplo, un ejemplo, en el mes tercero, ya tendrías los valores para corregir el mes 1. Entonces lo que tú harías sería, en el mes tercero calcularías tu reajuste normal, asumido, ¿sí? Pero lo que podrías hacer es corregir el mes 1, ¿no? Por ejemplo, si acá te excediste o te pasaste a más o menos, acá haces la corrección, ¿sí? De tal manera que en el mes tercero corriges el mes 1.
Después en el mes cuarto corriges el mes 2, ¿no? Aparte de hacer tu mes, ¿no? Yo no recomiendo hacer eso porque se vuelve muy engorroso. Incluso la experiencia enseña que haciendo ese tipo de criterios, con todos los demás casos complejos, logras estar más cerca de una situación de error, ¿no? O sea, yo personalmente, de manera más didáctica, recomendaría, si depende de ti, créeme, no ganas nada haciendo eso, hazlo en la liquidación. ¿Por qué te digo que no ganas nada? Porque si te das cuenta siempre te van a faltar 2 meses. Tu obra va a acabar, sí, no vas a poder corregir 2 meses, los 2 últimos. Entonces no tiene mucho sentido corregir los anteriores y de todas maneras en tu valorización no puedes obtener el valor real. En liquidación es el único caso en que tú vas a poder obtener los valores reales. ¿Sí? Muy bien, conclusiones. Dice, para las valorizaciones se trabajará con los índices unificados asumidos, los que se tienen en ese momento, y estos se corregirán obviamente en el mes próximo o cuando tenga los índices unificados reales o en la liquidación, ¿no? Tú ya sabes. Para la liquidación de obras ya se contarán con los índices unificados reales. Hacer una liquidación, como lo vamos a ver en un momento, con respecto a una valorización, ¿qué se diferencia? ¿Qué se diferencia una liquidación de una valorización? En esto, que en la liquidación tú vuelves a hacer todas las valorizaciones, pero ya conoces, hasta este momento ya conoces los valores reales. O sea, lo que tú vas a obtener de la liquidación le decimos monto real. En el caso de atrasos en los pagos de valorizaciones se deben tener en cuenta que las valorizaciones se ajustan en el mes pagado. Esto es importantísimo porque acuérdate que yo he dicho que se reajusta en el mes pagado, asumiendo que es el mes siguiente. Pero ¿qué pasa si la entidad se demora 2 meses? Ha pasado, ¿eh? Se demora en pagarte 2 meses a contratista o 3 meses. Entonces, ¿cuándo calculas el reajuste? El reajuste se calcula en el mes pagado. Ya no sería en el mes siguiente, sino en el mes en que la plata llegó. Tiene sentido, ¿sí? Estamos hablando de temas financieros, estamos hablando de dinero. Entonces el reajuste se va a hacer sobre el ingreso del dinero, o sea, en el mes en que ingrese. Muy bien, entremos a liquidaciones. Sí, vamos a hablar de algo puntual, pero que te va a ayudar a entender este principio, ¿sí? Dentro de lo que es el anexo de definiciones, te cuento que liquidación de contrato va a ser un cálculo técnico efectuado bajo condiciones normativas contractuales aplicables al contrato, que tiene como finalidad, dice, determinar el costo total de contrato y su saldo económico. Ok, ¿cómo es esto del costo total de contrato y su saldo económico? Mira, alguien analiza y dice, pero ¿acaso no firmé un contrato? Que yo tengo que esperar en la liquidación para conocer el costo total de contrato. La respuesta, claro, la acabo de ver hace un momento. Tú en valorización, a nivel de contrato, a nivel de valorizaciones, lo que tú has trabajado son con valores que sí, es cierto, has trabajado con tus metros ejecutados, sí, puedes haber trabajado con adicionales, apreciaciones, pero a nivel de reajustes y otros criterios más derivados de los reajustes, tú estás trabajando con valores asumidos. Y cuando tú acabas la obra, tú lo que tienes es un monto pagado, pero que tiene error. Entonces, una liquidación es volver a hacer todo el trabajo otra vez y obtener el costo total. Y al obtener el costo total, lo vas a diferenciar con los costos pagados, o sea, tus valorizaciones. Y obviamente te va a dar una diferencia, un saldo. La liquidación es llegar al saldo y pagarlo, sea a favor del contratista o en contra del contratista. Alguien me dice, ¿cómo va a ser en contra del contratista? El contratista no va a pagar. Claro que va a pagar. Claro que va a pagar. Porque existe el concepto de garantía de fe y cumplimiento. La garantía de fe y cumplimiento le entrega, más, seguramente tú conocías este concepto y no sabías ni para qué existía, ¿no? La garantía de fe y cumplimiento se entrega de parte del contratista a la entidad, equivale a un 10% del monto de contrato. Esa garantía no se va a devolver, fíjate acá por favor, ¿sí? La garantía de fe y cumplimiento dice equivale a un monto de 10% del contrato original, debe mantenerse vigente hasta la recepción, en lo que refiere a prestación de servicios, ¿sí? Y en el caso de obras, hasta que queda consentida la liquidación, ¿sí? O sea, se devuelve esa garantía cuando la liquidación fue consentida. Si hay un saldo pendiente que el contratista debe devolver por efectos de corrección en la liquidación, el contratista, si no quiere pagar, la entidad lo que hace es, se ejecuta la garantía de fe y cumplimiento, se cobra sola. Le han suelto nomás al contratista.
Como debes entender, hay un banco por medio, así que la cosa se vuelve seria, ¿no? No es sabio llegar a esa situación. Debe entenderse entonces que el contratista, en su sano juicio, lo que va a tratar es lógicamente de poder presentar la liquidación lo más pronto posible. Bueno, es todo lo que tengo por traerles. Mi nombre es Robin Tamayo, me encuentras en YouTube, me encuentras en Facebook y bueno, les doy muchas gracias por el tiempo en el cual me has escuchado.